El dolor tiene muchas caras. A veces es físico, punzante, inmediato. Otras veces es emocional, sutil, persistente. Puede llegar como pérdida, como traición, como vacío, como decepción. Lo cierto es que, tarde o temprano, todos lo enfrentamos. Y cuando lo hace, no pregunta si estás listo, simplemente llega, desgarra, destroza certezas y te obliga a decidir: ¿vas a dejar que te rompa o vas a aprender a resistir? En este punto, muchas filosofías se rompen, muchas ideas se desvanecen. Porque es fácil hablar de fuerza cuando todo va bien. Es fácil predicar valores cuando la vida es suave. Pero cuando el dolor golpea, solo queda lo esencial. Solo sobrevive lo que ha sido forjado en la verdad. Y ahí es donde el estoicismo resiste, no porque niegue el dolor, sino porque lo enfrenta con una dignidad que muy pocos están dispuestos a sostener. Porque para los estoicos, el dolor no es el enemigo, es el maestro. No se trata de huir de él, se trata de transformarlo, de convertirlo en forja, en espejo, en oportunidad de crecimiento interior. Epicteto lo sabía bien. Fue golpeado, humillado, vivió como esclavo, pero nunca dejó que eso definiera su espíritu. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras enterraba a sus hijos y enfrentaba una peste. Y aún así, cada noche escribía sobre virtud, sobre templanza, sobre no dejarse llevar por la desesperación. Séneca fue obligado a quitarse la vida, y lo hizo con más serenidad que aquellos que lo condenaron. ¿Qué tenían estos hombres? No una vida sin dolor. Tenían pensamientos firmes, principios inamovibles, una filosofía viva, y hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen ardiendo como antorchas para quienes están en la oscuridad. Porque el dolor no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Hoy ya no nos arrastra una guerra o una peste romana. Hoy nos arrastran los pensamientos que no controlamos, las emociones que no entendemos, la pérdida de sentido, la confusión, la traición, la soledad. Pero el estoicismo sigue ofreciendo lo mismo: claridad en medio del caos. Este video de Ceniza Estoica no es para entretenerte, es para fortalecerte, porque el dolor que estás sintiendo o que quizás sientas mañana necesita algo más que consuelo, necesita dirección, necesita sabiduría práctica, necesita que tú decidas no ser víctima, sino discípulo del dolor. Aquí no vamos a negar tu sufrimiento, no vamos a minimizarlo, vamos a enfrentarlo contigo, con 9 pensamientos estoicos que no son frases bonitas, sino herramientas de guerra. Pensamientos que puedes aplicar hoy, ahora, mientras dueles, no para que el dolor desaparezca, sino para que tú no desaparezcas en él. Estos pensamientos no te harán invulnerable, pero sí te harán más fuerte, más claro, más dueño de ti. Y esa es la verdadera victoria. No dejar de sentir, sino aprender a sentir sin romperte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es fácil, pero es real. Y si decides integrarlo paso a paso, palabra por palabra, quizás descubras que el dolor no vino a destruirte, vino a revelarte, vino a mostrarte quién eres sin las máscaras. Vino a forjar al ser humano que estabas destinado a ser. Esto es Ceniza Estoica. Y aquí no venimos a escapar del dolor, venimos a superarlo, juntos. Pensamiento 9. El dolor es un juicio, no un hecho. Cuando el dolor llega, lo sentimos como un enemigo absoluto, como si fuera una entidad externa, inevitable, implacable. Pero los estoicos, con brutal honestidad, plantean otra idea. El dolor no es tanto lo que ocurre, sino lo que tú juzgas sobre lo que ocurre. Epicteto fue el primero en afirmarlo con claridad. No son los eventos los que perturban a los hombres, sino su opinión sobre ellos. Y esa frase, si se medita con calma, cambia por completo la forma en que enfrentamos el sufrimiento.
Lo que sentimos como dolor no es simplemente el golpe de un hecho, es la interpretación que hacemos de ese hecho. Es la historia que construimos en nuestra mente, el significado que atribuimos, el juicio que emitimos sobre lo que sucede. Piensa en esto. 2 personas pierden el mismo trabajo. Una cae en depresión, siente que su vida se arruinó. La otra lo toma como una oportunidad para reenfocar su rumbo, fortalecer su carácter y crecer. El hecho es el mismo. ¿El sufrimiento? No. ¿Por qué? Porque lo que genera ese sufrimiento no es el hecho, es el juicio. El estoico no niega el dolor, lo redefine, lo analiza, lo observa como un fenómeno mental antes que físico, porque una mente que se cree todo lo que siente está condenada a la esclavitud emocional. Marco Aurelio lo escribió en medio del caos. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocar esa estimación. Esa frase es una llave, y esa llave puede abrir la puerta hacia una vida más firme. Porque cuando tú entiendes que puedes cambiar tu juicio, entonces el dolor ya no te domina. Ya no lo ves como una sentencia, lo ves como un mensaje, como una señal, como algo que puedes estudiar, no simplemente sufrir. Y eso transforma todo. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se cambia el juicio ante algo que duele? 1. Primero, detén la reacción. Cuando el dolor aparezca, no corras a interpretarlo. No lo etiquetes de inmediato como terrible, injusto, insoportable. Solo obsérvalo, siéntelo, sin añadirle historia. Esa pausa ya es dominio. 2. Luego, cuestiona tu narrativa. Pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre esto que me duele tanto? ¿Es verdad lo que creo? ¿Hay otra forma de interpretar este hecho? Esa autoinvestigación corta el círculo del sufrimiento automático. 3. Recuerda que la interpretación es una elección, y como toda elección puedes cambiarla. Puedes decidir que esta pérdida no es una catástrofe, sino una purificación, que esta herida no es una maldición, sino una lección. El estoico es un reescritor de juicios, no porque necesite mentirse, sino porque sabe que su libertad no está en lo que ocurre, sino en cómo lo ve. Y eso, cuando lo vives, no cuando solo lo entiendes, te salva. Epicteto, cuando fue golpeado por su amo hasta quedar cojo, no dijo, soy una víctima. Dijo, este cuerpo no depende de mí, pero cómo pienso sobre esto, sí. Y esa frase, dicha no en la teoría, sino en medio del dolor real, es una declaración de poder, de invulnerabilidad interna, porque el dolor, al ser un juicio, puede ser moldeado por tu mente. Eso no significa que todo sea fácil. Significa que nada es absoluto si tú decides examinarlo. Y ahí, en esa posibilidad de reinterpretación, se abre el espacio para la paz. No se trata de negar que algo duele. Se trata de no convertir ese dolor en una cárcel. Se trata de decirte, esto que estoy sintiendo es real, pero no es toda la realidad. Puedo elegir mirarlo de otro modo. Puedo decidir aprender, puedo decidir crecer, y en ese acto, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor refugio. Piénsalo así, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y esa opción se llama juicio. Esto es ceniza estoica, y este fue el pensamiento estoico 9. El dolor es un juicio, no un hecho, porque si puedes cambiar tu pensamiento, puedes empezar a superar tu dolor. Pensamiento 8. No hay dolor inútil si se enfrenta con virtud. El ser humano moderno busca sentido. Quiere entender por qué le duele, para qué le pasa lo que le pasa, cómo justificar el sufrimiento que lo atraviesa. Pero muchas veces no hay una explicación racional inmediata. No hay justicia aparente. No hay respuesta clara. Y ahí la desesperación crece. Pero los estoicos nos enseñan algo revolucionario.
El dolor puede no tener causa aparente, pero puede tener sentido si tú decides actuar con virtud. Porque lo que hace útil al dolor no es su origen, sino tu respuesta. Epicteto lo dejó claro: a lo que no puedes evitar, aplícale la virtud. Eso es estoicismo en su forma más pura. No preguntes si es justo, si es merecido, si es explicable. Pregunta: ¿cómo puedo actuar con virtud frente a esto que no puedo cambiar? Y ahí, en esa pregunta, se transforma el dolor, porque un sufrimiento sin virtud es solo tortura. Pero un sufrimiento enfrentado con virtud se convierte en templo de carácter. Marco Aurelio, en los momentos más oscuros, no se preguntaba ¿por qué yo? Se preguntaba ¿qué exige esto de mí? ¿Qué virtud puedo ejercer aquí? Paciencia, si es lento; templanza, si es intenso; coraje, si asusta; sabiduría, si confunde; aceptación, si es inevitable. Ese cambio no elimina el dolor, pero lo eleva, lo convierte en material de construcción, lo vuelve un maestro silencioso. Séneca fue aún más brutal: aquel que sufre con virtud no sufre en vano, porque ha transformado el dolor en una forma de excelencia, y eso es lo que tú puedes hacer. No necesitas entender todo lo que duele, necesitas decidir qué vas a hacer con ese dolor. ¿Te va a volver más duro, más reactivo, más cínico? ¿O te va a hacer más justo, más firme, más compasivo? Tú eliges. La clave está en una palabra que el mundo moderno ha olvidado: virtud. No como moralismo, sino como decisión práctica. Actuar con dignidad, responder con firmeza, no dejar que el dolor dicte tus actos. ¿Y cómo se aplica esta perspectiva? 1. Detente y reconoce que no puedes cambiar el hecho. Eso es aceptación activa, no resignación. Aceptar no es rendirse, es reconocer el terreno donde vas a construir. 2. Elige una virtud como respuesta. No todas aplican en cada situación, pero al menos una será tu ancla. Pregúntate: ¿qué me pide esta situación? ¿Qué puedo cultivar en medio de esto? 3. Actúa desde ahí. No desde el miedo, no desde la rabia, no desde la frustración, desde tu decisión de crecer en medio del dolor, de responder con lo mejor de ti. 4. No busques aprobación. Tu virtud no necesita aplausos, necesita práctica, silencio, constancia. El mundo no está diseñado para evitar el dolor, pero tú puedes diseñarte a ti mismo para resistirlo con sentido. Y ese sentido no viene dado, se construye. Dolor más virtud, carácter; dolor sin virtud, resentimiento. Esa es la fórmula, simple, dura, liberadora. No mires el dolor como castigo, míralo como desafío, como espejo, como posibilidad de demostrar quién eres, incluso cuando nada tiene sentido, porque el alma se revela cuando más duele. Esto es ceniza estoica, y este fue el pensamiento estoico 8. No hay dolor inútil si se enfrenta con virtud, porque lo que tú haces con tu sufrimiento puede salvarte. Pensamiento 7. El dolor es prueba de que estás vivo y puedes elegir. Vivimos en una época que busca anestesia. Frente al mínimo malestar, corremos a distraernos, apagamos pantallas emocionales, buscamos alivios rápidos, queremos evitar sentir. Pero el estoico te dice algo distinto: el dolor no es tu enemigo, es una señal de que aún estás vivo, y donde hay vida, hay elección. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez penetrante. ¿Te duele? Bien, entonces aún estás vivo. Ahora decide: ¿te quedarás en el dolor o lo usarás? El dolor es el recordatorio de que no eres una máquina, de que sientes, de que algo importa, y eso, aunque incómodo, es una oportunidad, porque mientras duele, tú aún tienes margen para decidir. Y esa decisión es el terreno fértil donde florece el alma fuerte. Epicteto no veía el dolor como una debilidad, lo veía como una prueba,
no para demostrarle algo al mundo, sino para demostrarte a ti mismo que puedes actuar incluso cuando todo quema. El estoico no busca evitar el dolor, lo usa como un faro. Si duele, hay algo que puedes ver ahí. Si duele, hay una verdad que quiere salir. Si duele, es porque aún tienes la capacidad de responder. El dolor no te reduce, te revela. Y el gran acto estoico consiste en transformar esa experiencia en una elección consciente. ¿Vas a endurecerte o a elevarte? ¿Vas a callarte o a expresarte con sabiduría? ¿Vas a quedarte estático o a moverte, aunque sea con una sola acción correcta? Dolor no es parálisis, es campo de entrenamiento. Séneca lo decía sin adornos. Ninguna prueba es mayor que la que te recuerda que puedes ser más fuerte. Y el dolor, si lo entiendes así, se vuelve profundamente humano, no como castigo, sino como posibilidad. ¿Y cómo se vive este pensamiento estoico? 1. Siente, sin dramatismo. No intentes negar que duele, no te victimices, solo acepta. Estoy vivo, estoy sintiendo, y eso es una señal de que puedo decidir. 2. Redirige tu energía. En lugar de quedarte en el lamento, haz algo, lo que sea. Una pequeña acción que reafirme tu capacidad de moverte, de actuar, de no quedarte pasivo. 3. Habla con tu dolor como un aliado incómodo. Pregúntale, ¿qué me estás mostrando que había ignorado? ¿Qué puedo aprender de ti que no me enseñó la comodidad? 4. Usa el dolor como medida de lo que importa. Lo que no duele, no mueve. Pero lo que duele, te está diciendo que hay algo esencial ahí. Escúchalo. No te niegues a aprender. El estoicismo no glorifica el sufrimiento. Lo humaniza, lo dignifica, lo domestica. Porque sabe que no hay mayor libertad que esta, poder actuar incluso en medio del dolor. Y eso, en tiempos como los que vivimos, es un acto revolucionario. Porque mientras todos buscan apagar el dolor, tú decides transformarlo en fuego interno. Esto es ceniza estoica. Y este fue el pensamiento estoico 7. El dolor es prueba de que estás vivo y puedes elegir. Porque mientras duela, sigues teniendo poder sobre ti. Pensamiento 6. Nada externo puede dañarte sin tu consentimiento. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo nos supera. Personas que nos traicionan, circunstancias que nos aplastan, palabras que nos hieren, fracasos que nos desestabilizan. Creemos entonces que somos víctimas del mundo, que lo que está fuera tiene el poder de destruir lo que está dentro. Pero el estoicismo dice, eso es una ilusión. Marco Aurelio escribió con firmeza, si te duele es porque has permitido que eso te hiera. Nada puede tocar tu alma sin tu aprobación. Y eso no es insensibilidad, es soberanía interior. Es declarar que aunque no puedas evitar lo que sucede, sí puedes evitar que eso te defina, te corrompa, te destruya, porque el verdadero daño no es físico. El verdadero daño es cuando dejas que lo externo controle tu juicio, tu reacción, tu identidad. Epicteto lo decía con precisión. No permitas que el insulto de otro afecte tu alma, a menos que tú también consideres ofensivo lo que se ha dicho. Es decir, el poder del golpe externo termina donde comienza tu decisión interna. ¿Alguien te ofendió? Eso es suyo. ¿Alguien te traicionó? Esa fue su acción, no tu esencia. ¿Te fallaron? ¿Te ignoraron? ¿Te despreciaron? Nada de eso tiene el poder de lastimarte, a menos que tú lo aceptes como herida. Y esa idea, cuando se practica, te libera, porque te devuelve el control. Te recuerda que tú no eres lo que te pasa, tú eres lo que haces con lo que te pasa. Y si decides, en medio del dolor, no ceder tu juicio, no deformar tu carácter, no romper tu virtud, entonces nada externo te ha vencido.
Podrán golpearte pero no dañarte. Podrán quitarte cosas, pero no quitarte a ti. Podrán ofenderte, pero solo si tú te ofendes. ¿Y cómo se practica esto? 1. Detecta el momento en que empiezas a sentirte afectado. No reprimas. Observa. Y pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Estoy dando poder a algo que no debería tenerlo? 2. Separa el hecho de la interpretación. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero lo que te hiere es lo que tú piensas sobre ello, y ese pensamiento puedes moldearlo, frenarlo, cortarlo. 3. Haz un acto interno de soberanía. Di con firmeza, esto no me define. Esta situación no toca mi esencia. Esta emoción pasará, pero mi decisión se mantiene. 4. Actúa desde tu centro, no desde la reacción, no desde la herida, desde la virtud, desde lo que eres, no desde lo que intentan hacerte sentir. Séneca fue claro, el sabio puede sangrar, pero nunca será herido en su alma. Y eso es lo que tú puedes ser. Alguien que siente, pero no se quiebra. Alguien que cae, pero no se entrega. Alguien que sufre, pero no se deja deformar. Porque al final, lo que eres solo puede ser dañado si tú lo entregas. Y el estoico no entrega su alma a nada externo, ni a la fortuna, ni a la opinión, ni al insulto, ni al abandono. Eso no es orgullo, es integridad. Esto es ceniza estoica. Y este fue el pensamiento estoico 6. Nada externo puede dañarte sin tu consentimiento, porque tú eres tu único guardián. Pensamiento 5. Tu mente es fortaleza o prisión. Tú decides, nadie puede encadenarte más eficazmente que tú mismo. Y nadie puede liberarte más radicalmente que tú. Esa es una de las verdades más duras y al mismo tiempo más poderosas del estoicismo. Tu mente, si no la dominas, te esclaviza. Pero si la gobiernas, te protege. Séneca lo dijo sin rodeos. Un hombre no es infeliz por las circunstancias, sino por su opinión sobre ellas. Y Epicteto fue más lejos. Lo que atormenta al ser humano no es la realidad, sino la idea que tiene de ella. Es decir, la mente no es neutral. La mente interpreta, transforma, repite, exagera, sabotea o fortalece. Cada pensamiento que permites entrar sin vigilancia es una semilla. Y tú decides si esas semillas se convierten en maleza o en raíces firmes. El dolor, entonces, no se agrava por el golpe, se agrava por lo que tu mente hace con él. Cuando repites una herida, no estás sanando, estás hundiéndote. Cuando imaginas lo peor constantemente, no estás siendo precavido, estás siendo cómplice de tu sufrimiento. Cuando te dices a ti mismo que no puedes más, que no vale la pena, que estás perdido, estás construyendo tu propia prisión. Pero el estoicismo te dice, puedes derrumbar esas paredes, puedes volver tu mente una fortaleza. Marco Aurelio, acosado por la peste, la guerra y la traición, escribía, una mente libre de pasiones es una ciudadela inexpugnable, una ciudadela, un refugio interno, un lugar donde el mundo no entra, donde el caos no manda, donde tú decides qué se queda y qué se va. Ese lugar está en ti, pero para habitarlo necesitas trabajar, vigilar, corregir, reeducar tu pensamiento, no como castigo, como emancipación. ¿Y cómo se convierte la mente en fortaleza? 1. Observa tus pensamientos como si no fueran tuyos. Mira lo que dices internamente con distancia. Pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Esto es cierto o solo repetido? 2. Corta la cadena de reactividad. Tu mente no debe reaccionar a todo estímulo. El estoico filtra. No se deja invadir. No deja que lo externo contamine su interior. 3. Habla contigo con respeto. El diálogo interno debe ser firme, pero digno. Sé tu guía, no tu torturador. Corrige con claridad, no con desprecio. 4. Llena tu mente de verdad, no de ruido. Estudia, medita, escribe, reflexiona. Alimenta tu pensamiento como se alimenta el cuerpo.
porque de ahí nace tu capacidad de resistir. 5. Recuerda que la mente es el último bastión. Te pueden quitar todo, excepto cómo piensas, y ese pensamiento puede ser un arma o un refugio. Epicteto lo vivió en carne propia, encadenado físicamente, pero libre mentalmente. Y cuando alguien le preguntó si no sufría, respondió: ¿cómo puede sufrir quien es dueño de su juicio? Esa es la libertad estoica, no depender de lo que pasa fuera, sino construir dentro un espacio sagrado que nadie puede tocar. Y eso no se hace una vez, se hace cada día, con cada pensamiento, con cada silencio, con cada elección mental. Tú decides si vives en una prisión o en una fortaleza. Esto es ceniza estoica. Y este fue el pensamiento estoico 5. Tu mente es fortaleza o prisión. Tú decides, porque lo que permites crecer en tu mente será lo que gobierne tu destino. Pensamiento 4. El dolor es parte de la naturaleza, no una injusticia. Uno de los mayores errores que cometemos al sufrir es pensar que el dolor es una injusticia, como si fuera algo anormal, como si el mundo nos debiera una existencia sin heridas, sin pérdidas, sin traiciones, sin ruina, como si el dolor fuera una anomalía del sistema. Pero los estoicos lo dicen con claridad: el dolor no es una anomalía, es parte del orden natural. Sucede como sucede la lluvia, como cae la noche, como envejece el cuerpo. El dolor forma parte del ciclo de la vida, y al resistirlo con queja, lo multiplicas. Pero al comprenderlo como algo natural, lo trasciendes. Marco Aurelio lo dejó escrito así: todo lo que ocurre es natural, y lo que es natural no puede ser malo para quien vive en armonía con la naturaleza. Dolor, entonces, no es castigo, es condición del mundo en que vivimos. Y tu paz no vendrá de evitarlo, sino de aceptarlo como parte del precio de estar vivo. Epicteto lo veía como una consecuencia lógica. ¿Quieres que tu cuerpo no sienta? ¿Que tu corazón no se conmueva? Entonces pide no ser humano. Pero si eliges ser hombre, acepta también su naturaleza. La raíz del sufrimiento moderno es esta: querer los beneficios de la vida sin su costo. Queremos amor, pero no pérdida. Queremos éxito, pero no fracaso. Queremos paz, pero no incomodidad. Queremos fuerza, pero sin presión. Y ese pensamiento es una trampa, porque te vuelve frágil, porque cualquier golpe inesperado te destruye. Si creías que no debías recibir ninguno. Pero si entiendes que el dolor forma parte del paisaje, como el viento o la noche, entonces puedes avanzar sin que te robe el alma. No como víctima, sino como viajero lúcido. ¿Y cómo se integra esta visión estoica del dolor natural? 1. Recuerda que no eres especial ante la naturaleza. El dolor que sientes hoy lo han sentido miles antes que tú. Lo sentirán miles después. Y todos, como tú, seguirán caminando. No te aísles en tu tragedia. 2. No personalices lo impersonal. La vida no te castiga, no tiene agenda. Lo que ocurre, ocurre. Tú decides si lo conviertes en sabiduría o en resentimiento. 3. Adopta el lenguaje estoico. No digas: esto no debería pasar. Di: esto es parte del ciclo. Esa frase, dicha con firmeza, elimina la carga emocional innecesaria. 4. Observa cómo crecen las cosas fuertes. ¿Acaso el roble se forma en el sol constante? No. Es el viento, la lluvia, las raíces obligadas a profundizar. Así también se forma tu alma. Séneca lo resumía así: aquel que acepta la naturaleza del dolor camina en paz incluso en medio del incendio. El dolor no es injusto, es parte del equilibrio, es la condición para la transformación, es el precio por amar, por arriesgarte, por vivir con el alma abierta. Y si lo entiendes, dejas de pelear y empiezas a crecer. Esto es ceniza estoica,
Y este fue el pensamiento estoico 4. El dolor es parte de la naturaleza, no una injusticia, porque solo quien acepta el mundo como es, puede vivir en él sin quebrarse. Pensamiento 3. Nadie puede sufrir por ti, así que el dolor también es tu responsabilidad. Hay algo que duele incluso más que el dolor mismo, la soledad en medio del sufrimiento. Esa sensación de que nadie entiende, de que nadie puede ayudarte a cargar lo que estás sintiendo. Y en parte, es verdad, nadie puede sufrir por ti, nadie puede entrar en tu alma y ordenar tu caos, nadie puede salvarte de ti. Pero el estoicismo no te entrega esta verdad para hundirte, te la entrega para empoderarte, porque si nadie puede sufrir por ti, entonces tú tienes la responsabilidad absoluta sobre cómo vivir ese dolor. Séneca lo expresó con brutal honestidad. No te quejes de tu dolor, porque quien lo padece eres tú, y quien decide qué hacer con él, también eres tú. Eso no es crueldad. Es soberanía. El dolor puede ser injusto, sí, pero tu reacción ante él es elección, y el estoico no cede esa elección a nadie, ni a la circunstancia, ni al culpable, ni a la piedad ajena, ni a la suerte, porque entiende que su paz no depende de lo que otros hagan, sino de lo que él decide hacer con lo que siente. Epicteto, que fue esclavo, lo vivió así. No buscó redención en otros. No pidió comprensión, tomó el control de su alma, incluso cuando no tenía control de su cuerpo, y desde esa raíz firme escribió: lo que no depende de ti, déjalo. Lo que depende de ti es tu deber. Tu dolor es tu deber, no porque lo hayas causado, sino porque tú eres el único que puede elevarlo o degradarlo, convertirlo en excusa o en escalón. ¿Y cómo se vive esta responsabilidad estoica del sufrimiento? 1. No esperes que otros comprendan plenamente tu dolor. Es tu carga. No te aísles, pero tampoco delegues tu proceso. Los demás pueden acompañarte, no sustituirte. 2. Toma el dolor como una tarea, no como un castigo. Pregúntate cada día, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir más fuerte, más sabio, más íntegro de esta experiencia? 3. Deja de narrarte como víctima. Sustituye frases como no puedo con esto por estoy aprendiendo a sostener esto. El lenguaje transforma tu posición frente al dolor. 4. Asume el liderazgo de tu alma. Nadie más lo hará. Y si tú no lo haces, otros decidirán por ti. El estoico se pone al mando, incluso herido. Marco Aurelio, al borde de la desesperación, escribió en silencio: no busques que el mundo entienda tu carga. Carga tu mundo con dignidad. Y esa frase, dicha sin audiencia, en la soledad del emperador, es una guía para todos los que sufren sin testigos. La responsabilidad estoica no es negación del dolor, es afirmación de la libertad. De esa libertad última que dice, puedo estar roto, y aún así elegir, y ahí se construye el carácter, no en la ausencia de sufrimiento, sino en la decisión de responder con virtud, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque estés solo. Esto es ceniza estoica. Y este fue el pensamiento estoico 3. Nadie puede sufrir por ti, así que el dolor también es tu responsabilidad, porque tu alma es tuya, y tu deber también. Pensamiento 2. Resistir el dolor es fortalecer el carácter. En un mundo que te dice constantemente que escapes del dolor, el estoicismo te lanza un mensaje completamente opuesto. Resiste, no huyas, no te distraigas, no te anestesies, quédate, respira, soporta. Porque en esa resistencia nace tu carácter, y no se trata de resistencia como sacrificio vacío, se trata de resistencia como purificación del alma. Epicteto lo enseñó así: no reces para que las cosas sean más fáciles, reza para ser más fuerte.
Y esa frase no es una metáfora, es una práctica, porque cada vez que eliges sostener tu dolor con firmeza, cada vez que te niegas a traicionar tu integridad por evitar el sufrimiento, cada vez que te mantienes en pie cuando todo en ti quiere rendirse, estás esculpiendo carácter. Marco Aurelio lo escribió durante una noche fría, enfermo y agotado por la guerra. Lo que resistes con virtud se convierte en parte de tu fuerza. No buscaba compasión, no buscaba escape, buscaba sentido, buscaba templanza, buscaba actuar como debe actuar un alma que se respeta. La sociedad actual nos ofrece 1000 formas de no sentir: entretenimiento constante, medicación excesiva, opiniones distractoras, superficialidad emocional. Pero los estoicos lo rechazan todo, porque saben que si no atraviesas el dolor, no puedes transformarte. El carácter no se forma en la comodidad. Se forja cuando eliges resistir con conciencia, cuando no huyes, cuando no traicionas, cuando no claudicas. Y esa resistencia no es orgullo, es madurez, porque quien nunca se queda a solas con su dolor, nunca sabrá quién es. ¿Y cómo se practica esta resistencia transformadora? 1. Acepta el dolor como parte de tu entrenamiento, no como algo que te detiene, sino como lo que te moldea. Séneca decía, el alma se templa en la dificultad, como el hierro al fuego. 2. No dramatices lo que ya es difícil. Resistir no es sufrir más, es quitar el peso innecesario, la queja, el por qué yo, la necesidad de comprensión externa. Limpia tu dolor, hazlo austero. 3. Mantén tu virtud, incluso bajo presión. Si tu dolor te hace ser cruel, reactivo, desleal o cobarde, entonces has perdido. Pero si, en medio del dolor, sigues actuando con justicia, templanza y claridad, has vencido. 4. Celebra tu firmeza en privado. No esperes aplausos. La resistencia verdadera es silenciosa. Solo tú sabes cuándo te superaste a ti mismo. Eso basta. Séneca lo dijo con frialdad admirable. El dolor es inevitable, la debilidad opcional. Y eso no significa que el estoico no sienta, significa que sabe usar lo que siente para crecer, no para hundirse. Cada minuto en que resistes sin romperte, sin perder tu centro, sin traicionar tu esencia, estás fortaleciendo el músculo más importante, tu carácter. Y ese carácter, una vez forjado, te acompaña toda la vida, en silencio, sin adornos, como un escudo invisible que ningún dolor puede atravesar. Esto es ceniza estoica, y este fue el pensamiento estoico 2. Resistir el dolor es fortalecer el carácter, porque cada instante que soportas con dignidad te transforma. Pensamiento 1. El dolor no dura para siempre, pero tu reacción puede perseguirte toda la vida. Hay dolores que parecen interminables, que se estiran en el tiempo, que se repiten en la memoria, que se clavan en el cuerpo, pero incluso esos pasan, cambian de forma, de intensidad, de frecuencia. Lo que hoy te destroza, mañana será solo un eco. Lo que ayer parecía insoportable, hoy apenas se recuerda, porque el dolor tiene un ciclo. Se mueve, no permanece intacto. Lo que sí puede permanecer es lo que haces con él, tu reacción, tu conducta, tu elección. Eso sí puede perseguirte, años, décadas, para siempre. Séneca lo escribió con severidad. El dolor puede ser breve, pero la vergüenza de no haberlo enfrentado con virtud puede ser eterna. Y eso es lo que el estoicismo te enseña con urgencia. Cuida tu alma más que tus heridas, porque las heridas sanan, pero el alma deformada por una reacción equivocada, esa puede no volver a su forma original. Marco Aurelio lo decía así: no temas al dolor, teme a actuar indignamente bajo su presión. Es decir, el verdadero riesgo del dolor no es el dolor en sí, es lo que hace contigo, si tú lo permites. Es en quien te convierte, si no estás despierto.
El estoico sabe que el sufrimiento puede ser un ladrón, pero no un ladrón de bienestar, un ladrón de virtud, de dirección, de integridad. Por eso, incluso cuando arde, se observa, se cuida, actúa con templanza, no por orgullo, por respeto a su alma, porque sabe que cuando el dolor se vaya, y siempre se va, quedará la memoria de cómo reaccionó. ¿Y cómo se aplica este pensamiento? 1. Recuerda que tu reacción te sobrevive. La rabia, el abandono de tus valores, el resentimiento, la venganza, todo eso puede durar mucho más que el hecho que lo provocó. 2. Haz del dolor una ocasión de conciencia, no de impulso. Usa la incomodidad como señal para detenerte y elegir. No reacciones, responde. 3. Ten un código interno y no lo rompas. El estoico tiene principios que no negocia, aunque duela, porque sabe que es en el fuego donde más fácil es traicionarse. 4. Piensa a largo plazo, incluso cuando te quema el presente. Pregúntate, ¿cómo me juzgaré a mí mismo cuando esto pase? ¿Qué versión de mí quiero recordar? 5. No confundas liberación con reacción. A veces gritar parece aliviar. A veces atacar parece proteger. A veces huir parece salvarte. Pero si eso rompe tu integridad, no te liberaste, te traicionaste. Epicteto enseñaba a sus alumnos a prepararse para el dolor antes de que llegue. Porque es más fácil actuar con virtud cuando no estás cegado por la emoción. Y cuando el dolor ya está aquí, el único refugio verdadero es tu entrenamiento interior. Al final, el dolor pasará, aunque no lo creas ahora, aunque se sienta eterno, pasará. Pero si cedes ante él lo que eres, si vendes tu alma por alivio temporal, eso no pasará tan fácilmente. Por eso el estoico no negocia su carácter, porque sabe que el único legado real que deja en el mundo es su ejemplo. Y el ejemplo nace de cómo actúas cuando todo duele. Esto es ceniza estoica. Y este fue el pensamiento estoico 1. El dolor no dura para siempre, pero tu reacción puede perseguirte toda la vida. Y por eso tu alma merece ser defendida, incluso cuando sangra. Llegaste al final, no de una lista, no de un contenido para consumir y olvidar. Llegaste al final de una travesía interna, un descenso deliberado hacia la región más incómoda del alma, el dolor. Y si llegaste hasta aquí es porque decidiste no huir, no fingir, no anestesiarte. Decidiste mirar de frente esa parte de ti que grita, que arde, que ha sido herida, abandonada, rota. Y más importante aún, decidiste no rendirte a ella. Eso en sí mismo ya es un acto de transformación. Porque en un mundo que te enseña a escapar del malestar a toda costa, tú te detuviste, escuchaste, pensaste y sobre todo empezaste a comprender que el dolor no es el enemigo, sino el crisol. Epicteto dijo, no puedes controlar si duele, pero puedes decidir qué haces con eso que duele. Y esa es la clave que lo cambia todo. Porque el dolor puede llegar por muchas vías. Una pérdida, una traición, una enfermedad, un fracaso, un miedo. Pero siempre trae la misma pregunta escondida. ¿Quién vas a ser ahora que esto te ha sucedido? Muchos dejan que esa pregunta los destruya. Tú puedes dejar que te construya. Y para eso te dimos estos 9 pensamientos. No como frases para memorizar, sino como herramientas para practicar. Como muros para sostenerte cuando todo tambalea. Como faros cuando la mente se inunda de oscuridad, porque el estoico no niega el dolor, lo usa, lo examina, lo resiste, lo eleva, y en ese proceso sufre, sí, pero no se degrada, siente, sí, pero no se rompe, cae, sí, pero nunca deja de levantarse. Has aprendido que el dolor es juicio, no hecho, que no hay sufrimiento inútil si lo enfrentas con virtud, que si duele es porque estás vivo, y mientras estés vivo, puedes elegir, que nada externo tiene poder sobre ti sin tu consentimiento.
que tu mente es tu mayor prisión o tu mayor fortaleza, que el dolor no es injusticia, sino parte de la naturaleza, que nadie puede sufrir por ti y por eso tu reacción es tu responsabilidad, que resistirlo no te destruye, te forja, y que el dolor pasa, pero tus decisiones ante él pueden marcarte para siempre. Estos no son pensamientos para recordar una vez, son pensamientos para meditar todos los días, para escribir, para integrar, para hacer carne, porque el dolor volverá. Y cuando lo haga no te va a preguntar si leíste a Marco Aurelio, solo te va a observar y ver si estás listo para sostenerte. Tú decides si ser arrastrado por él, como tantos, o si transformarte en uno de esos pocos que, cuando el dolor llega, no huyen, no se rinden, no se traicionan. Pocos son los que logran vivir así, pero tú ya diste un paso, uno firme, uno lúcido, y eso puede ser el inicio de una vida muy distinta, una vida templada, sin adornos, sin excusas, con dirección. Esto es Ceniza Estoica. Y si este mensaje te caló, no lo olvides, el dolor no es el final.